Bueno, y otros 5 componentes para finalizar, ya más complejos o quizá un poco más sofisticados, pero para que veáis el potencial. Hay muchos más y de hecho podéis crear los tuyos propios, pero poco para que veáis un poco, bueno, 5 yo creo que unos son sencillos, pero otros son un poco más complicados. El primero, los breadcrumbs, que se recuerda que son las miguitas de pan. Son ese elemento que te permite saber dónde estoy en mi sitio web y cómo ir a cada una de las partes. Como es tan habitual, pues ya te define, veis aquí, una clase donde lo puedo definir cada elemento y lo puedo definir cuál está activo. Entonces, de forma muy sencilla, sin tener que yo modificar los estilos, ya me da unos estilos normalizados para ponerlo en esos enlaces. Me permite cambiar el carácter. El divisor es este dentro de, recuerda que nav es un elemento de semántica de HTML5, ¿vale? Entonces, bueno, fácil de hacer y además puedo ponerlo el carácter diferente para separar. Otro muy utilizado, muy interesante card, el modelo de interfaz tarjeta, que son esas tarjetas, son esos bloques, ¿vale? Que parece es un contenedor que además tiene un encabezado, tiene un contenido, tiene un pie de página y puedo hacer un montón de cosas y los puedo luego repetir. Con muy poco código puedo definir componentes, digamos, de la interfaz de forma más o menos sencilla, pero ya de cierta complejidad. Y puedo meterle desde texto, imágenes, enlaces, digamos, listas, puedo hacer alguna cosa más grande, ¿vale? Y ya sin olvidándome un poco de a lo mejor de la maquetación o incluyéndolo dentro del grid que tiene, digamos, Bootstrap. Pero bueno, es muy interesante. Os pongo ahí algún ejemplo veis, tengo el estilo de la tarjeta, cómo sería el cuerpo, el título, el texto que va, si tengo una lista. Bueno, permite un montón de cosas, pero ya predefinidas. Bien interesante. No, esto como uno de los componentes interesantes que permite Bootstrap, ¿vale? Esta complejidad. Luego el carrusel. El carrusel es el típico que veis que es como una presentación interactiva donde tengo varios elementos. Digamos que me los permite que va pasando uno para adelante o para atrás y me permite modificar. Es más bien como esas presentaciones automáticas utilizando, ¿vale? Me muevo diferentes elementos y solo veo una a la vez, ¿vale? Como si fueran las presentaciones, lo habéis visto porque es una solución muy interesante. Es muy interactivo, todos estos ya necesitan JavaScript, bueno, solo el carrusel, el car no. La gran ventaja que tienen es que con muy poco esfuerzo tienes un despliegue gráfico muy grande, es decir, el beneficio gráfico es muy alto. Esto hay que tener cuidado porque a veces, como es tan sencillo, uno al final abusa y lo veis, de hecho, complica la interfaz de usuario. Pero bueno, te permite hacer algo. Veis aquí con un código muy sencillo, pasar diapositivas, contexto, para adelante, para atrás, incluso modificar algunos botones con, vamos, simplemente algunas cosas muy sencillas, es decir, que es un carrusel y que el tipo es slide. Luego, cuáles son los indicadores, qué va dentro y cada uno de los elementos. Bueno, más fácil que sea imposible. El botón de adelante, el botón de atrás, permite hacer cosas sofisticadas con muy poco código. Es una de las ventajas de otro componente. Algunos más centrados en la interfaz de navegación, el de la barra de navegación, digamos, es utilizar dentro del elemento nav, como la navegación es un componente ya muy utilizado y dentro de la navegación los menús, bueno, pues te permite hacerlo sin utilizar listas. Recordad que podríamos hacer menús desplegables, que los podemos incluir dentro o no, pero digamos, ya tiene un componente especializado que es la barra de navegación, porque realmente se hace y me permite, bueno, hacer varias cosas, digamos, veis que incluir el logo, bueno, podríamos también incluir las breadcrumbs dentro de esto, pero bueno, barra de navegación, realmente vertical, o sea, horizontal, arriba, horizontal, y eso me permite, yo creo que gran facilidad. Y por último, elementos de navegación que no son propios de la barra de navegación, sino que son las típicas pestañas o botones, digamos, cómo hago para navegar en algunos componentes concretos. O sea, no solo la barra de navegación de todo el sitio, sino algunas micronavegaciones, por decirlo así. Es muy interesante por utilizarlo como listas, por ejemplo, utilizar una lista y aplicarle este tipo de, digamos, de navegación interna, por ejemplo, con pestañas en algunos elementos, ¿vale? Yo creo que lo he visto y yo creo que en realidad es útil también. Bueno, con muy poco código, como veis aquí, me permite hacer, en este caso, pills es como los botones, ¿vale? Con botones, cuáles son los elementos, dentro del elemento me permite hacer un menú desplegable, o sea, puedo hacer un menú totalmente a mi medida y con un buen diseño. Os puse ahí de ejercicio, bueno, utilizar estos 5 componentes en un diseño web normal y corriente para ver las especificaciones. Este es un poco el objetivo. Y con esto un poco para completar Bootstrap, digamos, no solo lo básico, sino alguna cosa ya más sofisticada, pero para que tengáis una idea de cómo utilizar un framework, una biblioteca CSS para mejorar el diseño web.